Mi nombre es Jean-Pierre Vergara, del tercero A de Contabilidad y Auditoría. Vamos a hablar sobre referente a todos los temas antes ya vistos en clase. Comenzamos con la estadística descriptiva, que dice que es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar y ordenar o realizar tablas o gráficos para calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. También vemos los tipos de variables estadísticos, que dentro de esa estadística descriptiva podemos describir los datos de manera cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa hace referencia a unas cualidades, por ejemplo, podemos hablar del color de ojos de una persona, el color de pelo, etc. Variables cualitativas hace referencia a una medida cuantitativa, ejemplo, la altura de una persona, centímetros, o el peso de una persona en kilogramos, etc. Ejemplo de una estadística descriptiva. Tenemos que en la estadística descriptiva sería cuando queremos calcular la medida o goles de partidos de un futbolista. Se trata como una estadística descriptiva, ya que tratamos de describir una variable, el número de goles en este caso. Mediante los cálculos de una métrica, así pues se puede decir que Ronaldo metió 1.05 de goles en el partido durante los últimos 30 partidos. Es una frase propia, estadística descriptiva. También podríamos decir, por ejemplo, el porcentaje de un compañero en clase. Juan tiene los ojos azules, el 60% de los ojos tiene el cabello castaño, el otro 10% restante negros, etc. Trataría de una variable cualitativa, el color de ojos, pero estamos describiendo consecuencias con las cuales se aparece. La estadística inferencial. La estadística inferencial nos permite estimar parámetros de poblaciones a partir de muestras utilizadas como para realizar contrastes, hipótesis, el test estadístico, aplicaciones que dependerán de la naturaleza de muestras de datos y tipo de variables. Tratamos de esto en el video de análisis variablemente en medida o comparación de medidas y proporciones. Utilizamos un test de parámetros y paramétricos según lo pertinente. La variable estadística tenemos como una característica de una muestra de población de datos que puede adoptar diferentes valores. Cuando hablamos de variables estadísticas, podemos decir que estamos hablando de cualidades generalmente adoptadas de forma numérica. Por ejemplo, la altura de Juan es 180, la variable estadística en altura, estadística en medidas en centímetros. También podríamos, por ejemplo, decir que los beneficios de una empresa que ha sido de $22.300 los últimos años, en este caso la variable sería un beneficio que estaría en medida de dólares. Ambas variables son de tipos cuantitativos. Se expresan con un número de tipos de variables. Aunque hay decenas de tipos de variables estadísticos, por forma general podemos encontrarnos dos tipos de variables. Tenemos una variable cuantitativa, que son variables que se expresan numéricamente. La variable que continúa tomando un valor íntimo de valores entre intervalos, datos que tarda en completar en 100 metros lisos, etc. Variables discretas toman como un valor infinito valores de intervalos de datos, números de lugares vencidos. Tenemos las variables cualitativas, que son variables que se expresan por norma general de palabras. La variable ordinaria, que sería de diferentes niveles en orden. La variable nominal, que se expresa en nombre claramente diferenciando, por ejemplo un color azul, etc. También tenemos las escalas de mediciones en las estadísticas. En la escala de medición, como hemos dicho antes, para que los datos tengan sentido necesario compararlos y poder compararlos, debemos utilizar escala de medición. En la estadística existen 4 escalas: la nominal, la ordinal, la intervalo y razón. La escala nominal es cuando los datos identifican una etiqueta o el nombre de un atributo en el elemento es considerado la escala de medición. En la escala nominal, por ejemplo, una variable que indica si el visitante de ese test, sea hombre o mujer, en esa variable se tienen dos etiquetas que se clasifican los visitantes, el orden de que carece, el sentido, así como la comparación o operaciones aritméticas. Escala ordinal, que cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tienen sentido en orden de jerarquía. También tenemos como ejemplo una variable que mide calidad en post, las variables que pueden tomar valores anteriores de 1 a 5, valores entre 1 y peor y el mejor. En las variables sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, por ahora si tienen sentido en el orden. Si tiene un valor de 4 y el otro tiene un valor de 2, el primero se entiende que es mejor que el segundo. Ahora, por ejemplo, seguir en la escala de intervalo. Es una escala de intervalo donde los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez separación entre las variables y tienen sentido a este tipo de datos. Siempre el numérico y el valor en cero, que indica su ausencia de prioridades. Gracias.